Bien, tengan muy buenas tardes cada uno y cada una de ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión de este día, no sin antes recordarles que estamos ya en la semana 13. Es la semana en la que nos corresponde hacer el examen parcial 2, el segundo examen parcial. Y de acuerdo con las indicaciones que nos han dado por las autoridades del decanato, esta sesión es como para dar algún tipo de retroalimentación, para poder contestar algunas de las inquietudes, dudas, preguntas que ustedes puedan tener en relación con los temas que han sido abordados durante las semanas de este bloque de aprendizaje. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden formular en este momento, porque para eso, repito, es, entre otros propósitos, esta sesión. A ver, ¿tiene alguno de ustedes alguna pregunta? Creo que bien poquitos se han conectado. Solo tengo 3 personas. Lucía, Heidi y Helson. Helson. ¿No tienen preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a aprovechar para hacer algunas explicaciones de un tema que es importante y que a lo mejor todavía ustedes están aprendiendo sobre él. Voy a compartir pantalla para mostrar aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ah, la última vez que nos reunimos, estuvimos comentando los artículos que desarrollan la audiencia probatoria, desde el artículo 402 y llegamos hasta el artículo 410, que es el que habla de las objeciones a la conducta de las partes. Pues hoy vamos a hacer algunos comentarios de los siguientes artículos, es decir, del artículo 411 al 417, que son los que están en este capítulo sexto llamado Alegatos finales y sentencia. También recordarles que hoy compartí un enlace en la plataforma de WhatsApp con un enlace o un vínculo a una presentación que se ha hecho sobre este mismo tema. Y también recordarles que resulta muy útil para el aprendizaje poder acompañar la lectura del código con lo que algunos autores han comentado o han explicado sobre esos artículos. Y en ese sentido, nosotros tenemos una obra muy valiosa, muy relevante, que es el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Así que les invito a que puedan también leer las secciones correspondientes a esta temática de los alegatos finales y de la sentencia. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar leyendo el artículo 411. Y como lo he hecho en otras ocasiones, vamos a permitir que ustedes participen en la lectura. Bueno, vamos a pedirle a Heidi que me ayude a leer, por favor, el artículo 411 desde la pantalla o desde su propio código, como usted quiera. 411. Heidi, por favor. Hola. Bueno, parece que no me escucha o no está. Vamos a ponerle en el... Bien, en ese caso, Edson, ayúdeme usted a leer, por favor. Edson. Hola, Lick. No está Epson, pero no sé si le puedo colaborar yo a leer. No sé si hay problema.
La cosa, bueno, sí, está bien, lo más que quien no esté prestando atención, pues no sé por qué se conectan, ¿no? Si no van a estar, digamos, atentos, mejor no se conecten. Pero está bien, hágalo usted, por favor. Vaya, sería el 411, ¿ve? Alegatos finales. Sí, por favor. Ok. Alegatos finales, artículo 411. Concluida la práctica de las pruebas y antes de poner fin a la audiencia probatoria, se concederá turno la palabra a las partes por su orden, comenzando por la demandante para efectuar sus alegatos finales. El juez o tribunal fijará el tiempo prudencial para efectuar los alegatos finales, conforme a la complejidad del caso, sin que éste se pueda ser menor de 1 hora ni mayor a 3 horas para que cada una de las partes, bajo pena de nulidad, no ostente, cada parte podrá utilizar un periodo menor del que se le ha asignado. Así que así lo estimaré conveniente. Las decisiones judiciales sobre el tiempo de los alegatos admitirán el recurso de revocatoria de audiencia. En audiencia. Bien, Ever, muchas gracias. Miren, este artículo es muy simple, es muy sencillo de comprender. La idea, o lo que nos dice es que cuando se termina el desfile probatorio, cuando ya no hay más medios probatorios que producir en la audiencia probatoria, lo último que se hace, ¿no? O lo penúltimo, si se quiere, es conceder, como dice el código, turno de palabra. Es decir, le van a dar la palabra a cada una de las partes, comenzando con la parte demandante, para que haga los alegatos finales. Déjenme aclarar que no se ha previsto para la audiencia probatoria alegatos iniciales, ni tampoco para la audiencia preparatoria. Es decir, no está reglamentado que hayan alegatos iniciales o de apertura, como si se hace en el ámbito penal. En el ámbito civil y mercantil, repito, no se ha reglamentado, no existen, pues, digámoslo así, alegatos iniciales, solamente alegatos finales, tal como se está describiendo en este artículo 411 y referido a la audiencia probatoria. Am, hay un comentario que hace el autor del código de que en aquellos casos en que el proceso se torna en un proceso simplificado, no sé si recuerdan que ya se los he mencionado, a veces de las dos audiencias que necesariamente en principio se tienen que hacer en un proceso declarativo común, a veces no resulta necesaria la segunda audiencia, la audiencia probatoria, sino que el proceso solo comprende o solo contiene una audiencia, que es la audiencia preparatoria, porque resulta o bien que todos los hechos han sido admitidos o estipulados, es decir, no hay necesidad de probar más hechos y por ende no se hace necesaria una audiencia para ese efecto, porque, repito, todos los hechos han sido admitidos. No existe tema de la prueba, no hay hechos controvertidos y por ende no hay necesidad de la audiencia probatoria. Entonces, he visto yo que en ese caso algunos jueces abren un espacio para alegatos finales dentro de la audiencia preparatoria, lo cual no deja de ser un poco raro, pero a lo mejor tenga sentido porque quizás el juez desea escuchar las recapitulaciones que las partes puedan hacer a través de sus alegatos, aunque referidos únicamente a la prueba documental, por vía de ejemplo, o en su caso, a los hechos que han sido admitidos o estipulados y que por ende son los hechos que fijan o fundamentan la pretensión. Y luego, pues, hacer una petición concreta de qué es lo que en base a esos hechos las partes desean o las partes peticionan.
Entonces, por eso es que, repito, algunos jueces, a pesar de que en teoría no debería haber ni audiencia probatoria ni alegatos finales, repito, algunos jueces optan por permitir que hayan alegatos finales al final, digámoslo así, o antes del cierre de la audiencia preparatoria, porque según el código, en esos casos, que en realidad son dos, el primero, ya se los dije, cuando todos los hechos han sido admitidos o estipulados y por ende no existen hechos controvertidos, o cuando la única prueba es la documental. Repito, la única prueba es la documental. Y en ese caso, pues tampoco hay necesidad de una audiencia probatoria porque la prueba documental en teoría queda agregada o o mejor dicho, queda aportada y producida con su agregación material al expediente. Bueno, dice este artículo que el juez va a fijar el tiempo para que las partes formulen esos alegatos. Y es un tiempo que no debe ser menor de 1 hora, 1 hora es como lo mínimo, ni mayor a 3 horas para cada una de las partes, bajo pena de nulidad. Entiéndase que es un requisito importante a juicio del legislador que no se limite, digamos, a menos de 1 hora el tiempo para la intervención de cada una de las partes, pero que tampoco exceda de 3 horas, por lo menos formalmente, ¿no? Cuando se le diga a la parte, mire, le vamos a dar 2 horas, o le vamos a dar hora y media, o le vamos a dar 1 hora para que formule sus alegatos. No le puede decir, le vamos a dar 45 minutos o 30 minutos, porque eso es lo que se sanciona con nulidad. Sin embargo, cada parte, termina diciendo este artículo, podrá utilizar un periodo menor del que se le ha asignado si así lo considera conveniente. Me dan 2 horas y yo, bueno, está bien, 2 horas, pero a la hora que estoy haciendo mi alegato, a los 20, 25 minutos, ya no tengo nada más que decir y termino allí, no hay ningún problema. Es decir, se me ha concedido 2 horas, pero yo puedo utilizar 25 minutos, 30 minutos, 40, 15, 5, lo que yo quiera, y en ese sentido no habría ninguna infracción porque ha sido decisión mía. Es una forma de renunciar al resto del plazo o del tiempo que se me concedió, renuncio a la otra hora y media que se me concedió. Ah, de repente usted podría sentir que se le está dando menos de lo que necesita y en ese caso usted podría, mediante un recurso de revocatoria, en audiencia, por supuesto, oralmente, pedirle al juez que le dé un poco más del tiempo que se le ha dado. Esto no tendría sentido si le dan 3 horas, pero usted dice, no, pues yo lo que quiero es 1 hora, así que pido la revocatoria para que no sean 3 horas, sino que solo una. No, no tiene sentido en eso, porque, repito, si le dan 3 horas, usted puede utilizar 5 minutos, 10, 15 o solo 1 hora. No hay ningún agravio en que le den 3 horas, por ejemplo. El agravio existiría si le dan 1 hora cuando usted necesita 2 o 3, porque así usted va preparado para un alegato de 3 horas, pero viene el juez y le dice, le doy 1 hora. Ahí sí podría usted, mediante una revocatoria, un recurso de revocatoria, intentar que se modifique ese tiempo por considerarlo usted que es muy corto. Bien, veamos ahora el artículo 412. Vamos a ver quién nos puede ayudar. Jackson, ayúdenos a leer, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jackson. Contenido y forma de los alegatos finales, artículo 412. Los alegatos se expondrán en forma oral para fijar, concretar y ajustar definitivamente tanto los hechos alegados como la pretensión, a la vista del resultado de la práctica de las pruebas. No se admitirán en ningún caso alegatos que supongan cambio de pretensión, tal como quedó fijada en la audiencia preparatoria, pero sí las precisiones, modificaciones o rectificaciones no esenciales que se razonen como derivadas lógicamente del resultado de la audiencia probatoria.
Las partes, al exponer sus alegatos, relatarán en forma clara y ordenada los hechos que consideran probados, con indicación de las pruebas que lo acreditan. También podrán argumentar sobre la falta o la insuficiencia de la prueba respecto de los hechos aducidos por la parte contraria, así como sobre lo que a su criterio resulten inciertos. Las partes podrán referirse a sí mismos a los fundamentos de derecho que sean aplicables de conformidad con el resultado probatorio de la audiencia. El juez o tribunal podrá solicitar las aclaraciones que entienda pertinentes durante el curso de los alegatos o a su finalización. El juez o tribunal podrá solicitar a las partes que le informen sobre la eventual concurrencia de otros títulos jurídicos sin que se altere la causa de pedir, salvo cuando este código disponga otra cosa en casos particulares. Si la petición es de condena al pago de una cantidad de dinero, se fijarán con precisión los montos líquidos que sean finalmente reclamados. Terminados los alegatos finales, el juez levantará la sesión y dará por concluida la audiencia probatoria. Desde ese momento comenzará a correr el plazo para dictar sentencia. Excelente, Jackson, muchas gracias. Muchas gracias. Vaya, aquí tenemos lo que bien podríamos llamar una estructura o un boceto o una plantilla o un guión de lo que podría ser un alegato final. Es decir, lo que el legislador considera que debe incluirse en un alegato final y su finalidad también, su objetivo o propósito. La idea entonces es fijar, concretar y ajustar de manera definitiva tanto los hechos alegados como la pretensión. Recuerden, la pretensión es lo que nosotros pedimos, lo que nosotros queremos, el derecho, el interés, el crédito, la obligación que queremos que se constituya en contra de ella a favor nuestro. Es decir, la pretensión es el objeto del proceso, pero tiene que estar fundamentada en hechos, es decir, tiene que haber un cuadro fáctico que sirva como base o fundamento para esa pretensión. Y, por supuesto, este alegato tiene que tomar en cuenta, a eso se refiere cuando dice a la vista, o como quien dice, tomando en cuenta o considerando el resultado de la práctica de las pruebas. O sea, la idea de las pruebas es dar el fundamento para un alegato y con base a las pruebas que han sido practicadas, pues fijar, concretar y ajustar nuestra pretensión. Ahora, hay algunas prohibiciones contenidas en este artículo. Por ejemplo, no puede cambiarse la pretensión. O sea, no se admitirá, dice el código, alegatos que supongan un cambio de la pretensión. O sea, la pretensión tiene que mantenerse invariable. Y esa pretensión quedó fijada en la audiencia preparatoria. Si ustedes recuerdan, una de las fases o etapas de la audiencia preparatoria es precisamente fijar en forma definitiva la pretensión. Y allí es donde se permitiría hasta cierto punto hacer los ajustes, las concreciones, ¿por qué no decirlo?, las adaptaciones o incluso hacer pretensiones accesorias que tengan una dependencia directa con la principal. Pero en la audiencia preparatoria es donde quedó fijada de forma definitiva la pretensión y no podemos a estas alturas venir a cambiarla. Sin embargo, modificaciones o rectificaciones no esenciales, es decir, que no toquen o no afecten la esencia de la pretensión, y siempre y cuando se deriven lógicamente del resultado de la audiencia probatoria, en ese caso sí se podrían hacer. Repito, precisiones, modificaciones o rectificaciones en tanto sean no esenciales y que se deriven lógicamente del resultado de la prueba que ha desfilado. En ese caso sí se podría, repito, mientras sean
no esenciales y que se deriven del resultado de la audiencia. Ahora, aquí viene lo que les decía yo, que nos puede servir como una guía, como un guión de lo que podríamos incluir. Dice que las partes, al exponer sus alegatos, relatarán, relatarán en forma clara y ordenada los hechos que consideran probados. Esa podría ser como la parte, llamémosle, la fundamentación fáctica de nuestros alegatos, ¿no? Relatar en forma clara y ordenada los hechos que nosotros consideramos que fueron probados en esa audiencia, indicando, por supuesto, cuáles son los medios probatorios que acreditan esos hechos. También, y eso no deja de ser bastante interesante, se puede argumentar sobre los elementos probatorios de la parte contraria. Eso es permitido, y no solo permitido, sino muy recomendable, porque así nosotros podemos desnudar o mostrar las debilidades, digamos, las contradicciones, la insuficiencia, como lo dice el código. La falta, dice, argumentar sobre la falta o insuficiencia de prueba. Insuficiencia de prueba. O sea, en un alegato final, repito, nosotros bien podemos desacreditar, criticar, comentar negativamente, destruir con nuestros argumentos la prueba de la parte contraria. Decir que la prueba faltó, que la prueba es deficiente, que la prueba es débil, que la prueba es insuficiente y que por ende la parte contraria no logró acreditar ninguno de los hechos que adujo, por ejemplo. Y también aquello que sea como incierto, inseguro, que haya falta de certeza con respecto a ciertos hechos que nosotros consideremos. Dicho así, pues, repito, no nos vamos a limitar solo a los medios probatorios que nosotros ofertamos y que permitimos su producción para beneficiar nuestro caso, sino que también vamos a referirnos en los alegatos finales a los elementos probatorios de la parte contraria. Por supuesto, no para fortalecerlos, sino para debilitarlos. Eso es, como les dije antes, la fundamentación fáctica. Es decir, vamos a referirnos a los hechos y a los medios probatorios con los cuales sentimos que hemos acreditado esos hechos. Luego viene el fundamento jurídico. Después de la parte fáctica relacionada con los hechos, el código permite que nos podamos referir en los alegatos finales a los fundamentos de derecho que sean aplicables, de conformidad, por supuesto, con el mismo resultado probatorio. Esta parte, repito, es la que podemos llamar fundamentación jurídica, o sea, los fundamentos de derecho que entendemos aplicables de conformidad con el resultado de las pruebas que se acaban de producir en esa audiencia. Esta parte es como una facultad que se le concede al tribunal, pero que afortunadamente los jueces no mucho la utilizan porque no deja de ser un poco arriesgado, ¿verdad? Que el juez solicite aclaraciones a las partes, ¿no? Durante el curso de los alegatos o cuando estos finalizan. Repito, es una facultad, les resulta permitido que lo hagan, pero podría ser arriesgado, podría ser peligroso, pues porque podría entenderse que el juez está como tratando de apoyar o de ayudar al que está formulando el alegato, ¿no? Ya que si se piden aclaraciones, obviamente es porque hay algo que no quedó claro, hay algo que está confuso o que está oscuro y si de esa oscuridad se podría producir un resultado que le
que le perjudique o que le dañe, pues bien merecido se lo tiene, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es decir, si alguien en su alegato habla cantinfladas, utilicemos ese término, que es más que todo hablar sin decir nada, hablar mucho y decir poco o nada. Entonces, si alguien, repito, en su alegato no genera certeza y claridad, sino más bien dudas u obscuridad, entonces, si algún resultado negativo se va a producir por eso, pues que lo sufra, ¿no? Pero que no venga el tribunal a solicitar aclaraciones, porque repito, eso podría verse como que no está siendo totalmente imparcial, sino que está como inclinando la balanza y dándole una ayudadita al colega que no supo expresarse, que no fue lo suficientemente claro. Así lo veo yo y por eso no veo muy acertado esta facultad que se le da al juez, pero ahí está. O sea, si un juez quiere utilizarla, pues está en su derecho, pero repito, hay que ser muy cuidadosos como litigantes y si sentimos que está siendo demasiado parcial el tribunal, entonces bien podríamos objetar en ese punto, ¿no? Y decir, Señoría, me parece que la intervención suya tiende a corregir errores de argumentación en el colega y quizás no lo veo bien y por eso le suplico que ya que lo deje así. Por ejemplo, algo tenemos que hacer porque tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el juez está con sus preguntas, pidiendo aclaraciones y entonces les pongo un ejemplo. Imagínense que en su alegato el abogado no pide tal vez intereses que tal vez forman parte de su pretensión, pero él no los pide. Es decir, solamente se limita a pedir en la parte final de su alegato que se condene a pagar una cantidad, como que dice, como principal o el equivalente a un capital, pero sin pedir intereses, aunque ya había tal vez los había solicitado en la demanda. Entonces, ¿qué tal si viene el juez y le dice, mire, y los intereses no los quiere ya, no me los va a reclamar? Oh, sí, cómo no, por supuesto, también. Entonces, yo creo que ahí sí habría una actuación, a mi juicio, un tanto impropia, pues, del tribunal al pedirle que incluya lo que no pidió. Es como, repito, un ejemplo. O que, por ejemplo, venga y en su alegato no mencione un elemento probatorio decisivo como podría ser la declaración de un perito o el reconocimiento judicial, que no lo mencione para nada y que venga el juez y le diga, mire, y en cuanto al peritaje, ¿qué podría usted decir? ¿Qué podría usted agregar? ¿O qué me podría decir del reconocimiento judicial? ¿Cómo que piensa que sucedió? Otra vez, pienso yo que sería una intervención que va más allá de lo permitido y creo que de estar nosotros allí y ser la parte contraria de a quien se le están pidiendo este tipo de aclaraciones, creo, repito, que podríamos con respeto, con decoro, objetar esa, ¿por qué no?, esa conducta del tribunal, ¿verdad? Porque creería yo que va más allá de lo que la ley le permite en realidad. Bueno, el juez o tribunal dice podrá también solicitar a las partes que le informen sobre la eventual concurrencia de otros títulos jurídicos, sin que por ello se altere la causa de pedir. Sería un poco raro encontrar ejemplos puntuales de cómo podría haber una eventual concurrencia de otros títulos jurídicos. Repito, el ejemplo no lo tengo a la mano. Por cierto, si me pidieran ustedes un ejemplo, ahorita yo no podría quizás formularlo, porque raramente no estaría alterando la causa de pedir, ya que la causa de pedir definida en el mismo código es el conjunto de hechos sobre los cuales se basa la pretensión. Entonces, eso de que concurra eventualmente otros títulos jurídicos, aparte de raro, que se pueda dar en la práctica, en la realidad,
sería difícil que no alterara la causa de pedir. Así que vamos a entender que esta otra potestad también resultaría innecesario que se diga, o como quien dice, sobreabundante, ya que en la práctica muy difícilmente se va a dar. Repito, no porque no, digamos, no pueda haber esta concurrencia, pero sí porque difícilmente no va a alterar la causa de pedir. Bueno, vamos a dejarlo así. Ah, aquí dice que cuando la petición es de condena al pago de una cantidad de dinero, pues obviamente tendría que fijarse el monto líquido que se va a reclamar. Decir, si es una cantidad de dinero, la petición, condenar al demandado a que pague una suma de dinero, obviamente habría que fijar con precisión esa cantidad. O sea, no podemos ahí generar ambigüedad o falta de claridad. Terminados los alegatos, dice, se va a dar por concluida la audiencia y comienza el plazo para dictar sentencia. Ya habíamos comentado que durante los alegatos finales la parte contraria podría objetar cuando el que está haciendo el alegato intenta en su exposición introducir elementos de convicción que no son producto de los medios de prueba que se han practicado en esa audiencia. Es decir, es un abogado que en su alegato está diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que se hizo dentro de la audiencia misma. Está, digámoslo así, sacando de contexto algunas alegaciones, está inventando, por decir una palabra más popular, está apartándose de los medios probatorios producidos y obviamente eso es objetable. Eso, repito, es objetable y mal haríamos de quedarnos callados sin hacer la correspondiente objeción. Por ejemplo, imagínense que él en la audiencia preparatoria ofertó X documento como prueba, pero el juez dijo que ese documento no era pertinente y entonces le rechaza ese medio probatorio. O a lo mejor en la misma audiencia probatoria, él intentó introducir un documento, obviamente en forma extemporánea, por motivo de la preclusión de la aportación documental, que recuerden, los documentos deben ofertarse en los escritos iniciales. Y este abogado no lo hizo, sino que vino hasta en la audiencia probatoria y entonces ofertó un documento el cual le fue rechazado por extemporáneo. Entonces, viene y en sus alegatos comienza a hacer referencia a esos documentos, al documento que no le fue admitido en la audiencia preparatoria, por ejemplo, o al que quiso introducir en la audiencia probatoria ya de forma extemporánea. Repito, en los alegatos él comienza a referirse a esos medios probatorios que no le fueron admitidos y eso otra vez es objetable. Y nosotros deberíamos en ese momento ponernos de pie, después de alzar la mano, objeción, señoría, el abogado está pretendiendo introducir elementos de convicción que se derivan de medios probatorios que no fueron practicados, sino que le fueron inadmitidos en su momento. Así que por favor el abogado haga sus alegaciones con base a la prueba producida y no con base a la prueba que no se produjo. El artículo 414 nos habla sobre las presunciones legales. Y vamos a ver si puedo. Y el 415 nos habla sobre las presunciones judiciales. Vamos a leerlos para poder comprender a qué se refiere con este tema de las presunciones. 414 y 415.
Ok, perfecto. Vaya, vamos a pedirle a Jennifer Lisset, que nos ayude a leer, por favor. Sí, el 414. Por favor, Jennifer. Vaya. Presunciones legales. Artículo 414. Cuando la ley establezca una presunción, la persona a la que favorezca quedará dispensada de la prueba del hecho, presunto al estar probados los hechos en que se base. Si la presunción legal admite prueba en contrario, la actividad probatoria se podrá dirigir tanto a demostrar que que los indicios probados inducen a un hecho distinto o a ninguno, efectuar la comprueba de de dichos, perdón, indicios para establecer su existencia. En los casos en los que la presunción legal admita prueba en contrario, en la sentencia se deberá justificar y razonar los argumentos que han llevado al tribunal a la concreta decisión sobre si el hecho presunto es la consecuencia de los indicios. Muy bien. Gracias, Jennifer. Vaya, miren, a veces no resulta posible materialmente acreditar un hecho X con prueba, llamémosle directa, o con prueba reproductoria de los hechos. Vaya, porque si podemos hacer nosotros una especie de clasificación de los elementos probatorios, algunos de ellos, digamos, implican que el tribunal, el juez que va a resolver el caso, ha tenido contacto directo con los hechos, es decir, prueba, llamémosle, directa e inmediata, como por ejemplo lo que el juez podría percibir de un reconocimiento judicial. Es decir, que él va al lugar y con sus propios ojos, como dice el pleonasmo, ve y aprende el estado de las cosas, cómo han quedado después de X evento y las consecuencias como que dice, de la acción de alguien, los efectos que produjo y por ende los percibe de manera directa. Pero a veces los hechos no es posible acreditarlos en esa forma. Y entonces ahí es donde encontramos como una especie de representación de esos hechos o de reproducción de esos hechos a partir de otros elementos, como en el caso de la prueba testimonial. Es decir, en ese caso, pues el juez se auxilia o se vale de lo que testigos le digan, ya que fueron los testigos los que presenciaron los hechos y luego llegan al tribunal a reproducirlos, es decir, a relatar lo que ellos aprendieron, pero son los testigos los que los vieron de forma directa. Al juez le llegan de forma indirecta por medio del testigo. Pero a veces ni eso se da, es decir, ni una forma directa ni una forma que la reproduzca, sino que lo que tenemos allí son, digamos, son tres componentes: hechos conocidos, hechos desconocidos y una relación de causalidad entre los unos y los otros. Y se necesita, obviamente, una operación intelectual, una operación lógica de deducción o de inducción según el caso. Y aquí es donde entramos al terreno, repito, de las presunciones. Es decir, las presunciones son conclusiones a las que llega una persona, como quien dice, cuando hace un razonamiento y dice, de estos hechos que están probados y que por ende son conocidos y no tenemos duda de su existencia, vamos a colegir, o sea, vamos a presumir este otro hecho, que es un hecho, repito, desconocido. Y la relación de causalidad es el nexo que hay entre los indicios o hechos conocidos con el hecho desconocido, que es el que en ese momento se estaría acreditando. Bueno, hay ejemplos de presunciones en el código
y se dividen en presunciones relativas y absolutas. También algunos autores le llaman presunción legal a la relativa y presunción de derecho a la absoluta. Pero básicamente la ley es la que establece en ese caso las distintas presunciones y de ahí su nombre, presunción legal. En otras palabras, vamos a necesitar un texto, una disposición legal que contenga la presunción para darle ese calificativo de presunción legal. Porque si no estuviera contemplada en una disposición, en una norma, en una ley, y es el juez el que la fabrica, entonces caeríamos en el terreno de las presunciones judiciales, que en el fondo es lo mismo. En ambos casos son presunciones, lo único que las judiciales no tienen un soporte legal, no están contenidas en un texto normativo, mientras que las judiciales no. Aquellas sí, las legales, y estas no. Y esa sería entonces la diferencia, ¿verdad? La fuente, el origen. Las presunciones legales, repito, están contempladas en una ley y las judiciales no. Ah, una presunción es relativa cuando admite prueba en contrario de lo que se está presumiendo. Repito, cuando se puede destruir, cuando se puede comprobar lo opuesto de la presunción. Vaya, manejemos un ejemplo de una presunción legal y que es relativa por cuanto admite prueba en contrario. En el ámbito penal, la famosa presunción de inocencia, en cuya virtud una persona a quien se le imputa un hecho punible es inocente, mientras no se establezca lo contrario. Entonces, la presunción de inocencia implica que esa persona no es culpable, no es responsable, es inocente y en principio debería pues ser absuelta de esa imputación, porque, repito, se presume y se le debe tratar como inocente, cosa que no sucede, pero en teoría se le debe considerar y tratar como lo que es, inocente, ya que esa presunción se va a destruir con prueba en contrario, es decir, la prueba de su responsabilidad o de su culpabilidad. De ahí lo insensato que resulta decir que vamos a probar la inocencia de una persona. La inocencia no se prueba, la inocencia se presume. Lo que se prueba es lo contrario. Otro ejemplo de una presunción legal es que el poseedor de un objeto se presume que es dueño de ese objeto. Y es una presunción, repito, legal. ¿Cuál es el hecho conocido allí? Bueno, que él es el poseedor de un objeto. Ese es el indicio o el hecho conocido. ¿Cuál es el hecho desconocido? Pues quién es el dueño de ese objeto. ¿Quién es el dueño? Pues entonces vamos a presumir que el poseedor es dueño mientras no se pruebe lo contrario. Y eso es exactamente lo que dice el artículo que establece esa presunción, que mientras no se pruebe lo contrario, el poseedor se reputa o se presume o se sobreentiende que es dueño del objeto que posee. Otro ejemplo de presunción en materia de familia es la filiación paterna. Es decir, cuando nace una persona de una mujer casada, se presume, es una presunción legal, que el papá de esa persona que nació es el esposo de la mamá. Repito, es una presunción legal. ¿Cuál es el hecho conocido? Bueno, que la mamá de la criatura está casada y que está casada con fulano de tal. ¿Cuál es el hecho desconocido? ¿Quién es el papá de ese niño? ¿Quién es el papá? Bueno, vamos a presumir que el papá de ese niño es el esposo de la mamá. Esa es una presunción legal y relativa, porque admite prueba en contrario. Es decir, si de repente esa paternidad es cuestionada, la paternidad presunta es cuestionada y se demuestra con el debido análisis de ADN, por ejemplo, que biológicamente el papá es otra persona, entonces la presunción se destruye
y ya no tiene esa eficacia o ese efecto. Y hay múltiples ejemplos de presunciones diseminados en los cuerpos normativos. Otra presunción es la presunción de buena fe. O sea, se va a presumir la buena fe en las actuaciones de todas las personas, de tal suerte que lo que se tiene que probar es la mala fe, pero no la buena fe, porque la buena fe se presume. Entonces, este tema de las presunciones, como les repito, resulta importantísimo en el ámbito del derecho procesal civil y mercantil, porque a veces los hechos tendrían que acreditarse no con prueba directa ni con prueba reproductora de los hechos, sino con indicios, es decir, con presunciones. Así que les invito a repasar este tema de las presunciones para que ustedes puedan en su momento utilizarlos, ¿por qué no?, como medios probatorios eficaces, porque ni modo, al no haber otro medio, tendríamos que sujetarnos a lo que digan las presunciones. El juez dice en el siguiente artículo, pero vamos a permitir que alguien lo lea para motivar la participación de ustedes. A ver, Jacqueline Velázquez, ayúdenme a leer, por favor. Jacqueline. Hola. Jacqueline. Que se levantan ustedes o no están atentos. Catherine Yolanda. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes, Catherine. Ayúdeme a leer, por favor, el 415. Bueno, presunciones judiciales, artículo 415. El juez o tribunal puede presumir la existencia de un hecho a partir de los indicios probados durante la audiencia probatoria. Esta presunción constituirá argumento de prueba solo si se funda en hechos probados o cuando tales indicios, por su predición, gravedad, número y concordancia, fueran capaces de producir la convicción judicial de conformidad con las reglas de la sana crítica. Cuando un hecho que se declara aprobado en la sentencia se sustente en presunción judicial, será obligatorio que el juez establezca el enlace racional y argumentado que le hubiera llevado a establecerlo a partir de los indicios probados. Las presunciones judiciales siempre admitirán prueba en contrario. Diría demostrar que los indicios probados conducen a distinta o a ninguna, y siempre podrá practicarse prueba dirigida a establecer contraprueba de los indicios en los que se pudiera sustentar una presunción judicial. Muy bien, Catherine, muchas gracias. Gracias por su participación. Vaya, aquí tenemos entonces lo que podríamos denominar algunas reglas que el legislador comparte con los jueces para que puedan aplicar las presunciones que no tienen un sustento en la ley, ¿verdad? Y que por ello se llaman presunciones judiciales. Dice, repito, tenemos aquí un hecho desconocido. Un hecho desconocido y que requiere ser probado. Entonces, cuando no se puede acreditar por medios directos o reproductores, entonces pasamos a la posibilidad de que se puedan presumir. Es aquí donde entramos al terreno de las presunciones. Una presunción, ya les repito, requiere esos tres elementos, ¿verdad? El hecho probado, el hecho conocido, que la ley le llama indicio, el hecho desconocido, que es el que queremos presumir, y un nexo, un vínculo, una relación de causalidad entre el primero y el segundo y el último. A eso se refiere cuando dice los indicios. Entonces, esos indicios obviamente tendrían que estar debidamente probados en la audiencia y debe fundarse, vamos a ver, en indicios capaces de producir la convicción judicial. Fíjense bien, capaces de producir la convicción judicial. ¿Cuándo tienen esta virtud?
de ser capaces de producir la convicción judicial, bueno, aquí lo dice, por su precisión, gravedad, número y concordancia. Esos vendrían a ser como los requisitos, llamémoslo así, o las consideraciones que un juez debe hacer antes de admitir un hecho o de tener por acreditado un hecho mediante presunción. Que los indicios son precisos, serios, importantes, relevantes, en cantidad suficiente, tienen que ser varios, digámoslo así, y que efectivamente exista esa relación, que no haya contradicción entre el hecho probado y el hecho no probado, conforme con las reglas de la sala crítica, que básicamente incluyen las reglas de la psicología, de la lógica y de la experiencia del tribunal, del juez. A eso se refiere en la parte esa del vínculo o del nexo causal. Debe establecer un enlace racional. Aquí estamos hablando de razón, raciocinio, lógica. Un enlace racional y argumentado. Estas presunciones son todas ellas relativas, en el sentido de que siempre admitirán prueba en contrario, mientras que las legales, algunas admiten prueba en contrario y otras no. Son las famosas presunciones de derecho o absolutas, que no admiten una prueba en contra de lo que se está presumiendo. Hay pocos ejemplos, por cierto, de presunciones de derecho. Eh, Cuando ustedes se encuentren en algún cuerpo normativo que diga más o menos, no se admitirá prueba en contrario, entonces estamos en presencia de una presunción de derecho o una presunción legal absoluta. Repito, cuando dice que no se admitirá prueba en contrario. O si dijera, se presume de derecho. Si utilizara esa frase, se presume de derecho, entonces tampoco admite prueba en contrario. Y por ende es una presunción de derecho o una presunción legal absoluta. Repito, cuando diga literalmente, no se admitirá prueba en contrario. Hay un ejemplo en el Código Civil relacionado con un testamento, un ejemplo que no cuaja mucho con nuestros días, pero a lo mejor cuando el código se publicó hace muchísimos años, a lo mejor sí. Y es que cuando a alguien oculta, fíjense bien, un testamento, eh, digamos, cuando alguien oculta un testamento, eh, se dice que hay dolo en ese ocultamiento. Es decir, que lo hizo con la intención positiva de causar un daño a otras personas, porque esa es la definición de dolo que nos da el Código Civil, la intención positiva de inferir injuria o daño a la persona de otro o a la persona o propiedad de otro. Eso es la definición de dolo. Entonces, cuando un testamento se oculta, se presume que lo ha sido con dolo, dolosamente. Y por el solo hecho de ocultarlo, ya se entiende que lo hizo dolosamente, o sea, con dolo. No hay, como que dice, posibilidad de que él diga, no, es cierto, yo lo oculté, pero no lo hice con la intención de dañar a nadie. No. El dolo, repito, se presume de derecho y no admite prueba en contrario. Es un ejemplo, repito, de una presunción absoluta o de derecho en materia civil. Está relacionada con el testamento. Bien, veamos el 416, ya para ir finalizando estos comentarios. Tal vez ahora Heidi quiere leer. Heidi Natalie. Artículo 416. ¿Sí, licenciado?
Sí, Ok, sí. valoración de la prueba, artículo 416. El juez o tribunal deberá valorar la prueba en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica. No obstante lo anterior, en la prueba documental se estará lo dispuesto sobre el valor tasado. El juez o tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba en particular, determinando si conduce o no a establecer la existencia de un hecho y el modo en que se produjo. Cuando más de una prueba hubiera sido presentada para establecer la existencia o el modo de un mismo hecho, dichas pruebas deberán valorarse en común, con especial motivación y razonamiento. Muy bien, Heidi, gracias. Excelente. Mire, en este artículo 416 se mencionan dos de los tres sistemas de valoración de la prueba que, bueno, que existen o que son conocidos, ¿no? Repito, en este artículo hay dos de los tres. Les explico. Uno de ellos es la prueba legal, tarifa legal o prueba tasada. Este es el sistema de valoración de la prueba que se utilizaba anteriormente por, como que dice, por regla general, el sistema de la tarifa legal o prueba tasada, bajo el cual el legislador de antemano, en la ley, de ahí su nombre, legal, tarifa legal o prueba tasada, el legislador de antemano y en la ley establecía el valor probatorio de cada uno de los medios de prueba, incluso graduándolos o clasificándolos según su nivel de certeza. De ahí que se hablaba en ese sistema de plena prueba o de semiplena prueba. Imagínense, plena prueba o prueba completa, prueba total o semiplena prueba. Incluso se llegaba a decir de que podían sumarse una semiplena prueba con otra semiplena prueba, ya eran dos y juntas ya podían hacer plena prueba. Un sistema un poco matemático, ¿no? O aritmético. Allí, por ejemplo, se decía, bajo ese sistema de la prueba tasada, que si por una parte se ofrecían dos testigos, pero la otra parte ofrecía tres o cuatro, entonces había que creerle al que había ofrecido cuatro testigos porque había ofrecido más testigos que la otra parte. O sea, imagínense, tomaba en cuenta la cantidad de testigos para darle valor al que había utilizado mayor número de testigos. Y decía, pero si por ambas partes concurre un igual número de testigos, si por ejemplo cada una de ellas presenta tres testigos, ahí no podemos utilizar ese criterio matemático porque cada una presentó tres. Entonces no podemos en ese caso decir, bueno, ¿y a quién le damos la razón? Porque presentaron igual número. Venía el legislador y le decía, en ese caso hay que atender como que a la calidad de las personas que fueron presentadas. Si por una parte se presentó un médico, un ingeniero o un arquitecto, y por la otra parte se presentó un agricultor, un jornalero y un fontanero, no, pues vamos a creerle a las personas que tienen preparación académica, vamos a creerle a los testigos que tienen más fama o un mejor nivel social o educativo. Eso es lo que decía, repito, el sistema de la prueba legal o prueba tasada. Un sistema bastante absurdo y que afortunadamente ya no es el que impera, ya no es el que se aplica. Luego tenemos un sistema que es completamente opuesto al de la prueba legal o tarifa legal o prueba tasada, y es el de la íntima convicción, el de la libre convicción o íntima convicción. En ese sistema, ahí no hay reglas prácticamente.
Allí no hay reglas. Allí, con ese sistema, el juez va a resolver sin dar explicación, sin dar razón, según su percepción, según su mejor saber y entender. Como que dice, van a resolver según su conciencia, según lo que le diga su conciencia. Ese, repito, es el extremo opuesto al de la prueba tasada. En la prueba tasada, el legislador amarra al juez y le dice, a las pruebas que se te presenten les vas a dar el valor que yo te estoy diciendo en la ley y no te puedes salir de ahí. Es prueba legal. O sea, tú tienes que darle el valor que yo te indique en la prueba tasada. En la íntima o libre convicción, allí total libertad. Como quien dice, no hay reglas, no tienes que sujetar, ahí ve cómo resuelve según tu mejor entender y parecer. El extremo opuesto. Ese, por cierto, es el sistema de valoración que utiliza el tribunal del jurado, llamado también tribunal de conciencia o tribunal del pueblo. El tribunal del jurado es íntima convicción. Ellos van a escuchar los alegatos de la fiscalía, los alegatos de la defensa, las pruebas, los testigos y al final, según lo que sientan en su corazoncito, así van a resolver los del tribunal del jurado. No tienen que dar explicación ni razonamientos, ni argumentos, simplemente lo que ellos sienten al final de escuchar los debates. Ok, digamos que para corregir las deficiencias propias de cada uno de estos dos sistemas es que existe este tercero llamado el sistema de la sana crítica, el cual sí está sujeto a reglas, pero no de tal rigidez como la prueba tasada. O sea, no hay libertad o discrecionalidad en lo más mínimo, no la hay, pero tampoco aquella rigidez de estar limitado y de dar el valor que el legislador previamente ha establecido. Ojo, las reglas de la sana crítica se van a aplicar para la mayoría, llamémoslo así, de las pruebas que se puedan producir en un proceso civil y mercantil, pero vamos a exceptuar por disposición legal la prueba documental. Y aquí lo dice literalmente. En la prueba documental se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado. Es una forma de decir que para la prueba documental, el sistema que se va a utilizar no es la sana crítica, sino el valor tasado. Es decir, un documento privado, por ejemplo, no tiene el mismo valor probatorio que un documento o instrumento público. Entonces, en ese sentido, un juez no podría restarle o negarle valor a un documento público diciendo, este documento no lo veo yo que sea muy fehaciente, no me da, ¿verdad? Como quien dice, en mi experiencia en la vida, documentos como este nunca han sido verdaderos y no, lo rechazo. Así, arbitrariamente, no podría, porque por disposición legal y en base a la prueba legal o tasada, los instrumentos públicos hacen fe, es decir, tienen credibilidad, debe creerse en su contenido, en las personas que intervinieron, en la fecha, el lugar, el funcionario que lo autorizó. Es decir, hay ciertos hechos que se derivan de un instrumento público que no pueden ser desconocidos, que no pueden ser, digamos, rechazados como hechos probados, en base, repito, al valor tasado que ese documento tiene. Y lo mismo un instrumento privado. Un instrumento privado no podría recibir el mismo valor probatorio que un instrumento público. De tal manera que
hay reglas que el mismo código da, por ejemplo, si un instrumento privado no es impugnado en cuanto a su autenticidad y prácticamente es admitido por la parte contraria, entonces sí, le va a dar un valor probatorio como si fuera público, precisamente porque no fue cuestionado. Utilicemos esa palabra, no fue cuestionada su veracidad. Prácticamente contiene hechos que han sido admitidos tácitamente al no haberse cuestionado o impugnado la autenticidad del instrumento privado. Pero si fuera cuestionado un instrumento privado, entonces no puede tener valor probatorio de acuerdo con el valor tasado, sino más bien el juez va a valorar, según las reglas de la sana crítica, si ese documento privado le merece o no confianza o credibilidad. Ahora, el tribunal prácticamente no puede dejar de fundamentar la forma en que llegó a esas conclusiones. Ah, le va a atribuir un valor a cada prueba en particular, determinando de manera precisa si conduce o no a establecer la existencia del hecho que pretendía probar y el modo en que ese hecho se produjo. Es decir, esto es el deber que el tribunal tiene de motivar, de justificar, de escribir las razones por las cuales a determinado medio probatorio le dio o le negó valor. O sea, no puede ser el juez arbitrario o, como que dice, escueto, utilicemos ese término, o soslayar la necesidad de fundamentar su decisión y por qué llegó a las conclusiones que llegó. Si hubiera más de una prueba en relación con un mismo hecho, pues esas pruebas las va a valorar en común y, como siempre, motivando y razonando el por qué le dio o le quitó valor a ese elemento probatorio. Bien, finalmente vamos a leer el artículo 417. Ya es el último que vamos a leer. Lisbeth está por ahí. Lisbeth Hernández. Sí, Vaya, lea, por favor. 417, ¿verdad? Sí. Sentencia. A continuación de los alegatos finales, el juez o tribunal deberá dictar in voce el fallo de la sentencia y una sucinta motivación de la misma, bajo pena de nulidad. Si la complejidad del caso lo ameritare, el juez o tribunal podrá interrumpir la audiencia por un máximo de 3 días hábiles, citando nuevamente a las partes dentro de dicho plazo, para anunciar el respectivo fallo. La sentencia, que deba resolver todas las cuestiones planteadas en el proceso, se dictará dentro de los 15 días siguientes al pronunciamiento oral del fallo y será notificada a las partes en un plazo que no excederá los 5 días desde que se dictó. El incumplimiento de los plazos anteriormente establecidos hará incurrir al juez o tribunal en una multa cuyo monto será de un salario mínimo urbano más alto vigente por cada día de retraso. Cuando se pretenda la condena al pago de prestaciones o de intereses que se devengan periódicamente, la sentencia podrá incluir pronunciamiento que obligue al pago de los que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte, siempre que lo solicite el demandante en la petición. Excepcionalmente podrá pedirse la condena. Permítame un Ahí no se segundito. ve muy bien. Regáleme un segundo. Estamos en el inciso final. Vamos a ver si podemos. Creo que así lo puedo ver. Ahorita. Vale, mire ahora. Un poquito más. Ahí. Excepcionalmente podrá pedirse la condena al pago de una cantidad sin especificar, y en este caso el juez dictará la sentencia con declaración de que no se determinará la cantidad por vía de ejecución forzosa, sino mediante el correspondiente proceso declarativo.
Muy bien, Lisbeth, gracias. Vaya, miren, este artículo es el último de este capítulo, es el que habla sobre la sentencia. Entonces, tengan presente que una cosa es la sentencia y otra cosa es el fallo. Obviamente hay una relación directa, ¿no?, entre el fallo y la sentencia, pero digamos que el fallo es la parte resolutiva, es la parte en la cual el juez expresa cuál ha sido su decisión. Incluso lleva un tipo de formalidad por allí, diciéndose en nombre de la República de El Salvador, fallo. Y entonces dice qué es lo que él está resolviendo. El fallo, repito, es, es una parte de la sentencia y es la parte resolutiva, es la decisión que él ha tomado. Aparte del fallo o adicionalmente al fallo, la sentencia tiene otros componentes, como por ejemplo la identificación del tribunal, de las partes que han intervenido, de las diversas actuaciones que han sucedido. Tiene una parte de la relación de los hechos que han sido argumentados o alegados, los hechos que han sido probados, las consideraciones de derecho que se han hecho al momento de resolver, los fundamentos de la decisión, la motivación, etcétera. Pero el fallo, repito, es la parte resolutiva, podríamos decir casi la parte final. Después de todas las consideraciones que el juez ha hecho, viene y falla. Ok. Aquí se refiere entonces a el fallo. Y cuando dice in voce, lo que está significando es allí de forma oral, como que dice en la misma audiencia, una vez que se ha producido la prueba y que se han hecho los alegatos de cierre o alegatos finales, viene el juez, toma la palabra y de forma verbal, de su propia voz, in voce, pronuncia o dicta el fallo de su sentencia. Y lo que se hace allí es dar una sucinta motivación de la misma. Y ello bajo pena de nulidad, como quien dice, si no lo hace, entonces prácticamente se anula la audiencia, no tendría validez. Sin embargo, y aquí pues yo nunca lo vi bien, pero ni modo. A partir de la reforma que se dio, una reforma que aparece aquí con el número 4. A partir de la reforma ya todos los casos son complejos. Ya muy rara vez los jueces dan el fallo en la misma audiencia. Si la complejidad del caso lo amerita, el juez podrá interrumpir la audiencia por un máximo de 3 días hábiles, citando nuevamente a las partes dentro de ese plazo para anunciar el fallo. Como quien dice, el fallo lo puede diferir. Ya no necesaria y obligatoriamente lo tiene que hacer en la misma audiencia, sino que la puede interrumpir y citar a las partes para que regresen al tribunal dentro de 3 días hábiles siguientes. Y entonces dictar o anunciar el fallo. La sentencia, ya la sentencia completa o íntegra, se va a dictar dentro de los 15 días siguientes al pronunciamiento del fallo. 15 días siguientes al pronunciamiento del fallo y se va a notificar en un plazo no mayor de 5 días desde que esa sentencia se dictó. Y si el juez no cumple con esos plazos, se le va a imponer una multa de un salario mínimo urbano más alto vigente por cada día de atraso. Tengamos presente que no es un salario mensual, sino es un salario diario, o sea, lo que un trabajador urbano gana en un día, en un día. Ahora, si se pretende la condena al pago de prestaciones o de intereses que se devengan periódicamente, entiéndase mes a mes, semana a semana, bimés a bimés o cada día,
Si se pretende la condena al pago de intereses, por ejemplo, que se devengan periódicamente, normalmente mes a mes, la sentencia podrá incluir un pronunciamiento que obligue al pago de los intereses o prestaciones que se devenguen después de que se dicte la sentencia. O sea, es lo que podemos llamar pago de prestaciones futuras. Recuerden que la sentencia no siempre se cumple voluntariamente, no siempre. Es más, si estamos en un tribunal reclamando una prestación, es precisamente ante la falta de cumplimiento voluntario del supuesto deudor, ¿verdad? Porque no ha querido cumplir es que lo demandamos. Entonces, no porque lo sentencien y lo condenen al pago, va a ir corriendo a hacerlo. No, eso no sucede. Es rarísimo que alguien que ha sido condenado en sentencia venga y cumpla voluntariamente con aquello que se le condenó cumplir. Entonces, normalmente podríamos decir que pasa algún tiempo entre el dictado de la sentencia y su efectivo cumplimiento. La mayoría de las veces hay que solicitar ejecución forzosa, es decir, que se ejecute a la fuerza lo ordenado en una sentencia. Repito, la ejecución forzosa. Eso es lo normal, eso es la regla general, que no se cumple voluntariamente, sino que hay que iniciar un procedimiento de ejecución forzosa de lo ordenado en la sentencia. Y entonces podrían pasar un año, año y medio, 2 años o más en ese proceso de ejecución. Entonces, ¿qué pasaría con los intereses de los meses que transcurran desde que se ha dictado la sentencia hasta que se ha ejecutado o cumplido a satisfacción del actor o demandante? Entonces, ¿qué pasa con esos? Bueno, el juez dice aquí, podría, fíjense bien que no es obligación, podrá incluir un pronunciamiento que obligue al pago de esos intereses durante todo ese tiempo, desde la fecha de la sentencia hasta la fecha en que verdaderamente se cumplió o se ejecutó. Pero el requisito es que el demandante lo solicite en la petición. Miren, esto hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta porque algún juez podría interpretarlo literalmente y con exclusión de otras normas legales que hacen referencia al mismo asunto. Repito, algún juez podría interpretarlo literalmente en el sentido de que si usted no lo pidió en la demanda, pues entonces no tiene derecho a que se le condene a esos intereses u otras prestaciones que se devengan periódicamente después de la sentencia. Entonces va a cerrar, como quien dice, el reclamo en la sentencia misma y hasta esa fecha solamente va a pagar el condenado, el deudor. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta lo que estamos viendo ahorita para que usted lo pida desde la demanda misma, que no se le vaya a olvidar, porque repito, si no lo pide usted, es muy probable que el juez no se lo conceda por interpretar literalmente esto y en base al principio también de congruencia, pues porque recuerden que un juez no puede dar cosa distinta ni más de lo que le han pedido, principio de congruencia. Entonces usted pida en la demanda que a pesar de que se dictó sentencia, se condene al pago de lo que se devengue desde la época de la sentencia hasta la época del efectivo cumplimiento de la misma. Así que no se les olvide. Ahora, este inciso final del artículo hace referencia a lo que ya habíamos comentado antes y que hemos llamado condena en abstracto. Una condena en abstracto es una que no menciona una cantidad específica o puntual o concreta,
No es lo mismo que se condene en abstracto a que se condene en concreto. Una condena en concreto incluiría entonces una cantidad ya líquida de dinero, expresada, por supuesto, en una cantidad, en una cifra. Pero la condena en abstracto, esa solamente es así, que se le condene a pagar la indemnización de los daños y perjuicios que resulten por su incumplimiento o por su acción u omisión, concatenada a las consecuencias dañosas. Entonces, la condena en abstracto se puede perfectamente dictar, pero en ese caso se va a declarar que esa cantidad no se va a determinar dentro de las diligencias de ejecución forzosa, sino que tiene que iniciar el correspondiente proceso declarativo, que como ya lo hemos visto en el artículo 241, es el proceso declarativo abreviado sin importar la cuantía. Sin importar la cuantía, porque en base a la materia, el 241 establece que las demandas sobre liquidación de daños y perjuicios se van a tramitar conforme a las reglas del proceso abreviado. Entonces, eso también nos lo aclara este artículo, de que sí usted podría pedir una condena en abstracto y se le puede conceder así en abstracto, pero con esta declaración de que la cantidad se va a liquidar en un proceso declarativo abreviado y no dentro de las diligencias de ejecución forzosa. Bien, hemos concluido los comentarios de este capítulo sobre los alegatos finales y la sentencia. Yo les envié hoy temprano un enlace de una presentación que valdría la pena que también la pudieran ustedes estudiar, ¿verdad? Esa presentación sobre este mismo tema, sobre esta misma temática de los alegatos finales y de la sentencia, para que tengan los, digamos, los mejores elementos para el examen, el cual a ustedes les corresponde hacerlo el jueves a las 2:30 de la tarde. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan antes de dejar de grabar? Bien, ya que no tienen preguntas, vamos a detener la grabación y les voy a pasar la asistencia.